En este tema empezamos el estudio de las técnicas de aprendizaje no supervisadas. En concreto vamos a presentar técnicas estadísticas, asociaciones y dependencias. Entre las técnicas estadísticas, la correlación es la que permite establecer la relevancia o dependencia entre factores y si ésta es positiva o negativa. También se puede utilizar no solo para estudiar entre sí dependencias entre factores, sino en el caso de que tengamos un factor, un atributo destacado, pues el que queremos predecir, la variable a predecir, también podemos estudiar qué grado de dependencia existe entre esta variable y el resto de variables o atributos de entrada. Las correlaciones solo se pueden aplicar sobre atributos numéricos, por lo tanto, si tenemos atributos que no son numéricos, nominales, tendremos que transformarlos, como veremos en el tema siguiente. Los factores de correlación toman valores comprendidos entre -1 y 1. Un factor de correlación de -1 indica que los factores están fuertemente correlacionados y que esta correlación es negativa. Esto significa que cuando un factor crece, el otro factor disminuye. Cuando el factor de correlación tiene un valor de 1, también significa que los dos factores están fuertemente correlacionados, pero en este caso la correlación es positiva, indicando que ambos factores o bien aumentan o bien disminuyen. Si el factor de correlación es 0, esto significa que los factores no están correlacionados. Para poder ilustrar el análisis de correlaciones vamos a utilizar este ejemplo. Corresponde a los datos recogidos de las visitas a un centro de salud de 11 pacientes. Los factores que se recogen son los siguientes: salud del paciente, ¿vale?, como la capacidad de poder asistir o no al centro de salud. Necesidad, que es la convicción que tiene el paciente de necesitar ir al centro de salud. Transporte, disponibilidad de que exista un transporte que permita al paciente acudir al centro de salud. Cuidado de los niños, disponibilidad de, en el caso de tener niños pequeños, dejarlos al cuidado de alguien para poder asistir a la cita. Bajas, en el caso de que el paciente esté trabajando, si tiene la posibilidad de poder solicitar una baja. Grado de satisfacción del paciente con el médico. Y el siguiente factor es la facilidad del centro, que el centro proporciona a sus pacientes a la hora de solicitar o concertar una cita. Y por último hay un atributo destacado, no show, que indica si el paciente se presentó o no a la cita concertada, que toma el valor 0 si se presentó y 1 si no se presentó. Vale, pues vamos a utilizar estos datos para efectuar un análisis de correlaciones. El resultado de la correlación se muestra siempre en una matriz que recibe el nombre de matriz de correlaciones. Lógicamente esta matriz es una matriz simétrica, que tiene la diagonal principal toda con valor 1, puesto que cada factor está correlacionado fuertemente consigo mismo. Si observamos los valores de los factores de correlación, observamos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, los factores health y necesidad, salud y necesidad, están fuertemente correlacionados y esta correlación es negativa. Es hasta cierto punto lógico pensar que si uno goza de salud, pues entonces siente que no necesita acudir al centro de salud. También existen otros factores que están correlacionados, por ejemplo, satisfacción y facilidad para concertar la cita. En este caso, fijaros que la correlación es positiva, lo cual también es ciertamente lógico que si uno tiene facilidad a la hora de concertar una cita, pues que se incremente la satisfacción que tiene este paciente con el centro de salud y también con el médico. Si calculáramos una regresión, considerando que este atributo que hemos dicho de si acude o no acude a la cita concertada, representa, por ejemplo, la probabilidad, una probabilidad comprendida entre 0 y 1, pues entonces la que nos devuelve una regresión, los coeficientes que nos devuelven una regresión, también son un cierto indicador del grado de dependencia que existe entre la variable a predecir y el resto de atributos. Fijaros, imaginemos que en esta tabla que vemos aquí a la izquierda tenemos los resultados, ¿vale?, de los coeficientes que nos ha devuelto un algoritmo de regresión. Estos factores, estos coeficientes, no son exactamente lo mismo que los factores de correlación. Han sido generados con técnicas diferentes y por lo tanto, como veis, sus valores no coinciden. Pero sí que pueden ser un indicador que nos diga el grado de dependencia que puede existir de la variable a predecir con respecto a los atributos de entrada. Por ejemplo, este factor de aquí, este coeficiente de regresión entre la variable health y la variable a predecir, que es no show, es de 0.6434.
¿Cómo debemos interpretar estos coeficientes de una regresión? Pues la interpretación es la siguiente. Este coeficiente nos indica que un incremento de 1 en el factor de este atributo, en health, va a aumentar la probabilidad de que no aparezca el cliente, el paciente, en un 64,34% de los casos. Como veis, la interpretación es exactamente la misma que las de correlaciones, pero sí que son técnicas que podemos nosotros utilizar para observar y comprender las dependencias que puedan existir entre los atributos numéricos. Las asociaciones y dependencias también nos muestran que relaciones existen o patrones entre los distintos atributos, distintos factores, pero en este caso solo es aplicable a factores que son nominales, no a factores numéricos. ¿Vale? Entonces la idea es encontrar asociaciones y dependencias siempre y cuando existan valores de los distintos factores que ocurren juntos, frecuentemente dentro del conjunto de datos. Existen dos tipos de asociaciones o dependencias: las asociaciones no direccionales y las asociaciones direccionales. Las asociaciones no direccionales son expresiones de la forma atributo igual a valor, sí y solo sí, atributo igual a valor. Por ejemplo, tenemos en la transparencia que nos dice que el atributo x1 es igual a A, sí y solo sí, el atributo x4 es igual a B. Para poder evaluar la calidad de estas asociaciones necesitamos una medida de evaluación. Imaginemos que tenemos n instancias en nuestro conjunto de datos. Lo que hay que hacer es contar en cuántas de estas instancias la regla se satisface. Es decir, tanto una parte como la otra, las dos expresiones, o son simultáneamente ciertas o son simultáneamente falsas. Supongamos que RC es este porcentaje, este número de instancias en las cuales la regla se satisface. Entonces, la medida que conocemos con el nombre de confianza o certeza de la regla es el porcentaje de casos de los datos de entrada en los que la regla se satisface. Es decir, que esta medida de evaluación se puede calcular como el cociente entre RC, que son las instancias en las cuales la regla se satisface, y el número total de ejemplos, que es n. Las asociaciones direccionales son también dependencias, pero estas tienen la siguiente forma: si antecedente, entonces consecuente, donde tanto el antecedente como el consecuente son test sobre los valores de los atributos. Por ejemplo, podríamos tener una regla o una asociación direccional de la forma: si el atributo x1 es igual a A y el atributo x3 es igual a C y el atributo x5 es igual a D, entonces el atributo x4 es igual a B y el atributo x2 es igual a A. Para poder evaluar estas asociaciones que son direccionales necesitamos dos medidas de evaluación. Supongamos que tenemos n ejemplos en nuestra tabla de datos. Lo que tenemos que hacer es contar en cuántos de estos ejemplos el antecedente es cierto. Vamos a llamar a ese número R sub A. Y luego de estos, en cuántos es cierto el consecuente, y a eso vamos a llamar a R sub C. N, R sub A y R sub C son los valores que necesitamos para definir estas dos medidas de evaluación. Estas dos medidas de evaluación son la confianza en la regla y el soporte de la regla. La confianza en la regla lo que nos mide es qué porcentaje o cuántas instancias de la base de datos en las que podría potencialmente aplicar la regla porque se cumple el antecedente, en cuántas se cumple de verdad la regla porque es también cierto el consecuente. ¿Vale? Por lo tanto, la confianza se calcula como el ratio entre R sub C y R sub A. El soporte, sin embargo, nos dice cuán interesante o frecuente es esta regla dentro del conjunto total de los datos. ¿Vale? Por lo tanto, mide o cuenta cuántas veces se cumple antecedente y consecuente y se divide por el número total de ejemplos. ¿Por qué es tan necesario tener dos medidas de evaluación para medir la calidad de las asociaciones direccionales? Bueno, pues el motivo es porque una de ellas no es suficiente para establecer si estas asociaciones son o no interesantes. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un conjunto de datos con, bueno, es un error, esto tendría que ser n igual a 100, ¿vale? Con 100 ejemplos. Vamos a medir, supongamos que tenemos una regla direccional tal que el antecedente solo se cumple en uno de estos 100 ejemplos
mientras que el consecuente se cumple precisamente en este ejemplo, es decir, la regla solo hay un ejemplo que cumple el antecedente, pero en este ejemplo el consecuente también se cumple y por lo tanto la regla se aplica. En este caso la confianza sería de 1 dividido por 1, una confianza máxima del 100%. Sin embargo, imaginemos que solo hay un ejemplo entre los 100 que de verdad cumple la regla. Eso significa que el soporte sería 1 dividido entre 100, 0,01. Es decir, es una regla que tiene una gran confianza, pero sin embargo tiene un escaso soporte en el conjunto de datos. Es una regla muy infrecuente, solo ha ocurrido una vez de entre los 100 casos. Vamos a terminar este vídeo con un ejemplo práctico para que veamos cómo se pueden calcular y obtener asociaciones no direccionales y direccionales y medir su calidad. ¿Vale? Los datos que vamos a utilizar son los que aparecen en esta tabla, ¿vale? Son los datos, pues, por ejemplo, de clientes, ¿no? Y tenemos recogido, además de su identificador, el identificador del cliente, pues la ciudad donde vive, la profesión, la edad, el número de hijos, si tiene o no un crédito y si está o no casado. Entonces, algunas asociaciones no direccionales que podríamos extraer de esta tabla son casado e hijos mayor que 0. Esta asociación no direccional, ¿vale? Vamos a ver cuál es la confianza que tenemos en esta asociación. Hay que medir en cuántos casado es cierto e hijos mayor que 0 o casado es falso e hijos no es mayor que 0. Entonces, hijos mayor que 0 y casado 1, hijos mayor que 0 y casado 2, hijos no mayor que 0 y casado negativo, o sea, casado no, 1 más y no tiene hijos y no está casado. Luego en 4 de los 5 casos se cumple esta asociación no direccional, por lo tanto la confianza es del 80%. Crédito y casado también están asociados. Fijaros cuántas veces se da en positivo sí, 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 sí y sí, y luego en negativo aquí, no y no. Por lo tanto, 4 casos de los 5 muestran esta asociación no direccional. Luego también un 80% en cuanto a la confianza en la asociación. Y luego hijos mayor que 0 y créditos también están asociados, ¿vale? Hijos mayor que 0 y créditos 1, 2 y luego que no se cumplan, ¿vale? Que esté casado y que no se cumpla, pues otro más. Por lo tanto, 3 casos de 5 instancias, un 60% en la confianza. También podemos tener asociaciones direccionales, por ejemplo, hijos mayor que 0 implica casados. Entonces, hijo mayor que 0, tenemos 2 aquí y casado 1, aquí otro y casado 2. Luego tenemos 2 casos en los que se cumple, ¿vale? El soporte es, por tanto, 2 entre 5 del 40%, sin embargo, en la confianza, fijaros que siempre que hijos es mayor que 0, está casado, o sea, siempre que el antecedente es cierto, el consecuente también, por lo tanto, la confianza es del 100%. Luego podemos tener esta otra, casado implica crédito. ¿Vale? Entonces, casado y crédito, aquí tenemos una, otra y otra. 3 casos en los que es casado, el antecedente es cierto, también lo es el consecuente, por lo tanto la confianza nuevamente es del 100%. Y en cuanto al soporte son 3 casos de 5, pues del 60%. En el siguiente vídeo vamos a ver un tipo especial de asociaciones que se conoce con el nombre de reglas de asociación, que se aplican para un problema muy concreto.